Pero bueno, ¿qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este tiempo, bueno, vamos a pasarnos la parte de los vlogs y vamos a empezar, en mi habitación, los videos de antes. Y bueno, volvemos. Esta vez vamos a responder a todas sus preguntas que me han hecho en Instagram. Dejé dos encuestas una fue hace casi un mes y la otra la hice ayer. Y bueno, las preguntas que me han dejado son bastante interesantes, hay algunas nuevas, así que vamos allá. ¿Has pensado cambiar tu contenido o te quedarás en el que estás actualmente? Prácticamente mi contenido siempre es parkour o vlogs y son prácticamente los videos que más me motivan a la hora de hacerlo, porque son en la calle, son videos, vamos a decirlo, tipo acción, más entretenimiento, me dan más opciones a la hora de editar que estar cerrado en casa y no hacer prácticamente nada con mi vida, porque yo no soy gaming, no me gusta jugar, literal, no tengo, si quizás tengo nada más que 2 juegos aquí en la computadora y que es lo único que juego actualmente. Y no soy precisamente fan a los juegos, no me atrae nada hacer gaming. Pero mi contenido siempre va a ser vlogs o parkour, siempre van a ser vlogs. No van a ser siempre parkour, parkour son ahora porque es prácticamente lo que yo hago, es a lo que me dedico, es mi vida. Y puedo hacer cualquier tipo de blog, puedo hacer algún blog de viajes, algún blog de reacciones, puede ser alguna cámara oculta, que tengo hasta varios videos planeados para hacer. Y esa va a ser la senda que se va a quedar, por lo menos hasta ahora va a ser la senda que se va a quedar. Vlogs y parkour, ya, lo que sea. ¿Alguna vez has sentido pánico al hacer parkour? He sentido varios, pero no es pánico, es como, bueno, vamos a decirlo así, es como un miedo porque te enfrentas a algo o te enfrentas a un salto, ves un salto que nunca habías hecho y lo miras de una forma que dices, da impresión, o sea, da miedo. Y dices, ¿lo hago o no lo hago? Es que cuando tú no te sientes preparado para hacer ese salto, pues te sientes algo inseguro. Ya a la vez dices, pues, a la verga y te tiras. Ella es así. Y más nada, no es, tu cuerpo tienes que saber tus límites y a lo que te enfrentas. Si tú sabes que el salto que vas a hacer lo puedes hacer, bueno, hazlo, pero siempre va a haber un miedo detrás de eso porque es algo nuevo, no es algo que ya hayas hecho, no. Tú estuviste prácticamente preparándote para hacer ese salto y si lo hiciste, pues te sentirás realmente bien y súper, bueno, ¿cómo decirlo? Te sientes libre, por así decirlo. ¿Tus planes de futuro, seguirás con el parkour o harás otra cosa? El parkour prácticamente nunca lo voy a dejar. Yo lo llevo practicando 9 años, casi 10, y sigo con la misma motivación de cuando empecé. Lo puedo dejar de entrenar de vez en cuando, puedo entrenar más seguido. Antes entrenaba todos los días, ahora no puedo, por varias razones, prácticamente. Pero mis planes para el futuro van a ser eso, más parkour, más vlogs y eso. Pero va a seguir la senda, no son mis planes para el futuro, ahora mismo no tengo ninguno. ¿Cuáles son tus inspiraciones de parkour en Cuba? La mía es parkour Junior. Bueno, mis inspiraciones parkour en Cuba, el principal es Osvaldo Parkour. 50.000 seguidores acumulo de vez en cuando, es un hombre de 58 años, incluso hice un video con él hace poco. Bueno, lo hicimos hace varios meses, pero lo subí hace poco y lo ves, tiene 58 años de edad y hace un parkour a nivel increíble que con la gente que está actualmente tú no te quedas impresionado, pero a su edad te quedas bastante impresionado. Y ahora mismo es la inspiración mía máxima para seguir con el parkour, porque yo veo sus videos en Instagram y digo, coño, algún día quiero estar así y me motiva a la hora de entrenar. Y las demás gente, vaya, como tal, admiro a todo el mundo tiene su forma de entrenar, todo el mundo tiene su forma de esto, todo el mundo tiene su forma de lo otro, pero el que más admiro es a él. Con diferencia. ¿Cuándo piensas sacar doble safely? Me he tirado doble safely. Hay en el video de cuando fuimos al río oculto con el Neto, que ya lo subí, me tiré como a 6 veces a doble safely. 6 veces no, fueron menos, fueron como 4 o algo así. Y no resultaron bastante y no resultaron para nada bien. Le caí súper quemada, caí así de cara, me di buenos planchazos y no pienso tirarme pronto a doble safely, a menos que quiero volver a esa zona y quemarlo más. Y le llevo a caer de pie en alguno, pues me tiraré en césped o en playa. ¿Por qué no practicas más la acrobacia para combinarla con el parkour? Quiero hacer eso. Estoy quemando las acrobacias como el safely o el backflip porque quiero combinarlas en recorridos. Incluso los que me siguen en Instagram ven que ya estoy subiendo un poco más recorridos, pero para combinarlos en parkour. No es solamente hacer los mortales y ya. O sea, me gusta más el parkour que las acrobacias, vamos a decirlo así. Y quiero aprender algunas y mejorar las básicas para mejorarlas en ese aspecto. Porque el free running me encanta.
Me encanta lo que es combinarlo, lo que es acrobacia, parkour, movimiento si acaso, pero no soy fan de hacer solamente acrobacia. O sea, las mortales me gustan, pero para un día. No me gusta practicarlo todos los días porque es una cosa que no estoy sí lo sí. Tienes 340 seguidores y te crees influencer, ok. O sea, la influencia, por tener los seguidores no significa que no seas influencer. Tú eres influencer si te dedicas a las redes sociales y si das tu opinión. Es el caso. Yo soy youtuber, tengo mi cuenta en Instagram, que cual la sigo, tengo mis otras cuentas de redes sociales y la cual también las uso. Y el influencer, no, para ser influencer no significa que tienes que ser famoso, nada de eso. El influencer es a lo que tú te dedicas, o sea, si a quien te sigue por tu contenido, creo que ya eres influencer. O sea, mi opinión, no sé lo que significa influencer que da su opinión, el que sube a las redes sociales, etc. Y sí, soy influencer, aunque no tenga tantos seguidores porque literalmente no me dedico al 100% a las redes sociales, pero ser influencer no significa nada. Para mí, en realidad no significa nada y es así. ¿Cuándo fue tu última caída haciendo parkour? Mi última caída, fue hace meses. Pues fue una caída literalmente estúpida, pero no está grabada hacia ahí. Si yo tengo alguna toma de alguna última caída que he tenido, pues la subiré. O se las pondré aquí en pantalla para que sepan cuál caída fue. Pero aquella no fue algo improvisado. Y no me hice daño, pero fue bastante tonto decirlo así. Si te dieran la opción de tener un superpoder, ¿cuál sería? Creo que leer las mentes. Si yo tuviera ese poder, acabaría con el mundo. Pero no literal. Volar o supervelocidad. Son los que van a traer la atención, pero si leo las mentes, se acaba el mundo. Pero nada. Y bueno chicos, hasta aquí el final de este video de las preguntas y respuestas. Espero que les haya encantado. Si tienen alguna duda más, comentarios. Si quieren estar acorde a las preguntas y participar en estos videos, pues síganme en Instagram, que es lo que tienen que hacer. Les dejaré mi cuenta todo en la descripción aquí abajo. Y bueno, más nada que añadir. Suscríbete, dale like y nos vemos en un próximo video. Julep.